Abrimos la sesión con la conferencia de la doctora Elvia Tarracena y va a hacer la presentación aquí. Gracias, Gilberto. Pues continuamos con nuestras sesiones del seminario. En esta ocasión está a cargo de la doctora Elvia Tarracena. Hubo un error en el propaganda, pusieron Tarracena, pero es Tarracena. Voy a leer algo de su currículum. Ella es profesora, investigadora de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, en el programa de Subjetividad y Sociedad. Es doctora en Ciencias de la Educación por la Universidad de París 8. Realizó un postdoctorado en Psicología de la Infancia y la Adolescencia por la Universidad de Provence en el Departamento de Psicología de la Universidad Aix-Marseille, en Francia. Es profesora, investigadora actualmente, titularse académica de la Facultad de Estudios Superiores en Iztacala, desde 1994. En su producción académica vemos que tiene 42 artículos en revistas especializadas nacionales e internacionales, 35 capítulos de libro, 4 libros como coordinadora y es coautora de otros 220 ponencias y conferencias en eventos también nacionales e internacionales. Participa en 31 comités de evaluación y ha dirigido 35 tesis de licenciatura y 12 de posgrado. Sus líneas de investigación son grupos vulnerables, jóvenes de calle, poblaciones indígenas, mayores, sexualidad y vida amorosa, educación superior, evaluación de profesores, gestión escolar y análisis institucional. Así también tiene otra línea de investigación sobre metodología cualitativa de investigación e historias de vida. Es miembro del SNI, nivel 2, tiene PRI de B y ha sido reconocida con la Presea Sor Juana Inés de la Cruz por actividades destacadas en la investigación, la docencia y la promoción de la cultura. Es miembro de la Junta de Gobierno del Colegio Mexiquense desde 1995 y también le han otorgado el reconocimiento al mérito académico en la UNAM, en el Iztacala. Bueno, pues le damos la palabra a la doctora Elvia Tarracena. Le agradecemos que haya venido porque ella viene desde el norte de la ciudad y ustedes saben que es un poco conflictivo venir, pero ya está aquí. Adelante, Elvia, muchas gracias por venir. No, muchísimas gracias a ustedes. Quiero agradecer la invitación que me hizo a través de Alfredo Guerrero, un gran amigo Lucía, y bueno, al doctor Jiménez, al doctor Jiménez también, nada más que con J. Para mí es un gusto estar aquí, un honor, y yo he seguido las conferencias, no directamente aquí presente, pero las he visto grabadas y las he leído algunas. Entonces voy a tratar de estar en continuidad con ellas. La cuestión de la violencia no estaba basada entre los temas de investigación, pero la estoy trabajando desde que empezó esta cuestión de la lucha contra el narcotráfico, que el clima social de nuestro país ha estado cambiando mucho y es algo que me ha preocupado. Entonces he escrito 4 artículos al respecto, tratando de reflexionar y de comprender sobre todo, ¿no? Una parte de la ponencia la voy a leer y otra parte la voy a comentar. Son muchas hojas, entonces no quiero cansarlos con tanta lectura, entonces voy como mezclando. Escogí unas diapositivas para empezar a comentar con ustedes un hecho que a mí me alarmó mucho. El médico que yo veo sabe que estoy trabajando sobre violencia, entonces me hizo favor de darme estas propagandas que me parecen terribles porque estamos reduciendo un hecho social a un problema de salud, como si fuera la culpa de las personas que tienen una disfunción y que además vamos a andar todos por el mundo dopados para que no haya problemas sociales, o cuál es la pregunta que, digamos, se deduce de este tipo de publicidad, ¿no? O sea, si ustedes ven, son problemas de bullying, esencialmente problemas de violencia en los niños y
Y la respuesta es, vamos a utilizar medicamentos para tratar este problema, ¿no? Medicamentos que además en general causan dependencia, ¿no? Y que pues a mí me parece que si esto tiene un impacto en los padres, por ejemplo, de suponer que ya medicamentos como el Ritalin están produciendo muchas veces muchas alteraciones en las relaciones entre padres e hijos, porque ellos esperan que con el medicamento el niño pueda hacer gran cosas y lo único que pasa es que al contrario, ¿no? Se identifica con la enfermedad. Entonces sí, me parece grave. La otra cosa que quería yo comentar a nivel un poco anecdótico también antes de empezar, es un testimonio que a través de una compañera se charló en una reunión informal, como ahora nos ocurre a todos, siempre estamos escuchando historias alrededor de asaltos, etcétera, en todas las reuniones sociales. Entonces esta chica comentaba que había visto una amiga y que le había dicho, me asaltaron, pero que curiosamente la veía muy contenta, se lo dijo así con una sonrisa, ¿no? Me asaltaron. Entonces ella dijo, ¿qué te pasa, no? O sea, ¿cómo, a ver, te asaltaron y estás tan contenta? Sí, dice, pero es que déjame que te platique. Subieron unos asaltantes al camión y recogieron todos los celulares. Entonces pasaron a recogerme el mío y el chavo que estaba asaltando le dijo a ella, qué guapa estás, ¿no? Entonces, pues terminó de recoger todos los celulares y antes de bajarse del camión regresó y le dio un celular mejor del que ella tenía, ¿no? Entonces yo me pregunto y les preguntaría a ¿ustedes qué hubieran hecho si les hubieran regresado un celular? Pues devolverlo, porque se supone que el dueño está en el camión, ¿no? Pues no, ella se quedó con el celular y se quedó muy feliz porque el celular era mejor que el de ella. Dos cosas me parecen importantes en esta anécdota, digamos. Primero, que ella ni siquiera pensó en el riesgo de gustarle al ladrón, ¿no? Que eso es un riesgo real, ¿no? Y segundo, que ella replica en cierto sentido lo mismo en su conducta y que le parece normal. Ajá. Entonces, una de las cosas que a mí me han preocupado es justamente esta dilución del saber qué es malo y qué es bueno, esta banalización de la violencia, sobre todo en los jóvenes, y justo ahora lo que yo quiero es precisamente tratar el problema de los jóvenes y la violencia. Bueno, voy a empezar a leer. En los últimos años hemos visto aumentar la violencia en nuestro país de manera vertiginosa. Se trata de una violencia producto de diferentes fenómenos a nivel mundial y local que trataremos de analizar. Las que actuaron como desencadenante fueron las políticas decididas por el expresidente de México, Felipe Calderón. Muchas personas hablan de una guerra fallida contra el narcotráfico. El problema es que no es solo una guerra fallida, sino que ha tenido y sigue teniendo una serie de consecuencias sobre la población, como incremento de la violencia y la inseguridad que afectan a todos los ciudadanos. No aceptamos el término de efectos colaterales, como se han venido llamando a estos hechos, pues pensarlo implica una visión lineal del fenómeno. El problema de la violencia es social y cultural, y a mi parecer crece a manera de una espiral que abarca cada vez más espacios y más personas. Y por eso creo que es la complejidad para poder trabajarla. Maffesoli en el 2008 plantea la dificultad de teorizar la violencia por su carácter irregular y destabilizador. Señala que no se puede pensar como un fenómeno unilateral y que hay que tomar en cuenta su polisemia social. La violencia se puede pensar, dice el autor, como una lucha, un conflicto, un combate que tiene que ver con la parte oscura de los individuos y de lo social. Entendida de esa manera, el autor afirma que puede tener un efecto creador de cambio, pero ubica otro tipo de violencia, a la que le llama violencia perversa o sanguinaria, que a nuestro parecer es la que ha emergido desafortunadamente en México. Lo difícil de la guerra contra el narcotráfico y la ola de violencia que atraviesa el país es que no hay esperanza, ni de que esto pueda cambiar a corto plazo, ni de que esta guerra pueda aportar algo nuevo y mejor a la sociedad mexicana. En las revoluciones que han iniciado muchos países en la historia de la humanidad, las personas se implican en la lucha con la esperanza de un mundo mejor. En la situación que estamos viviendo los ciudadanos no nos identificamos con esta guerra. Aparece como una especie de maldición que ha venido a cambiar el panorama social y económico de nuestro país. Digo, salvo si esta guerra produjera después una revolución y esa revolución produjera cambios, pues bueno, a lo mejor ahí habría más esperanzas, pero por el momento no vemos mucho por dónde
por dónde pueden emerger estas esperanzas. En muchas ocasiones, en particular desde la psicología o de la criminalidad, se intenta explicar la violencia y la intervención de las personas en ella como un problema individual. Se intentan buscar explicaciones de tipo orgánico que justifiquen la violencia. En otros casos se piensa como producto de una patología, de un problema de personalidad, o bien de una deficiencia en la historia de las personas, en particular en lo familiar. A mi parecer, estas posiciones responsabilizan al individuo de la problemática de la violencia cuando ésta tiene un origen en las políticas y las normas de la sociedad, un significante del estado de la misma. Cuando esta tiene un origen en las políticas y las normas de la sociedad de convivencia. Las patologías son un emergente de la sociedad, un significante del estado de la misma. Si lo que vivimos actualmente en México es muy doloroso, al menos que nos ayude a comprender que una sociedad puede generar nuevas subjetividades y nuevas patologías dependiendo de las condiciones de su trayectoria histórica. A mi parecer, entender el problema de esta manera puede contribuir a generar una conciencia de la necesidad de cambio y ser la única manera de encontrar posibilidades de salida a esta crisis. En este trabajo planteo que el resultado de las formas de ser se deben en parte a las políticas sociales y económicas y en parte al desarrollo singular de los sujetos, en el cual tienen que ver las instituciones como correas de transmisión de lo social. Para este análisis utilizaré el enfoque socioclínico, que a su vez retoma la sociología clínica y la psicosociología francesas, pero que integra también conocimientos específicos de diferentes disciplinas, en este caso la jurisprudencia, el psicoanálisis, la antropología, la sociología. En particular, nos ha interesado incorporar las aportaciones de los intelectuales mexicanos que han escrito sobre la violencia desde estas disciplinas. Ustedes van a ver por las referencias, tengo muchas referencias francesas, nada más lo dijo Alfredo, me formé en Francia y de algún modo la propuesta de Vincent de Boléjac de la sociología clínica a mí me interesó mucho porque es una especie de matriz para poder comprender las problemáticas sociales e individuales. Cuando yo regresé a México, yo enseño en principio en una facultad de psicología, he defendido mucho la transdisciplinariedad y ustedes saben que las identidades a veces en las facultades impiden el desarrollo de visiones más multidisciplinarias, interdisciplinarias, transdisciplinarias. Entonces, pues, desarrollé la idea de hablar de un enfoque socioclínico para dar cuenta de los fenómenos psicológicos, pero ahí es donde yo meto, digamos, una visión transdisciplinaria. Ya no me quedé solamente en la sociología clínica, que de por sí ya es una sociología abierta a otras disciplinas, sino traté de incorporar también, sobre todo, intelectuales mexicanos que nos dan cuenta de la realidad que estamos viviendo en nuestro país. Bueno, un poco hablando de las bases teóricas de la sociología clínica, que es un poco el origen de esta propuesta, de acuerdo con Boléjac y Roy, la sociología clínica permite pensar las articulaciones entre lo social y lo psíquico individual, describiendo la singularidad de una historia que le trasciende. Posibilita pensar lo simbólico en lo psíquico y en la historia social, busca sus modos de relación y sus mediaciones. Hay una complementariedad fundamental entre el psiquismo individual y las estructuras sociales que obliga a salir de los encasillamientos y de oposiciones entre individual y colectivo, sujeto y objeto, campo social y campo afectivo. Los autores subrayan la importancia de producir métodos que permitan a la vez aprender el peso de los determinismos sociales en las conductas humanas, describir la evolución de sistemas sociales y al mismo tiempo tomar en cuenta la singularidad del trabajo psíquico que explica por qué estas determinaciones actúan de manera diferente según los distintos individuos. En ciencias sociales se ha opuesto a menudo el hecho social al individual, pero para el sociólogo clínico no se trata de dos puntos de vista, pues este se interesa en la percepción de los actores sociales, lo que los actores dicen e imaginan es fundamental para el análisis, pero también trata de caracterizar el contexto social y colectivo de las representaciones individuales, considerando la relación dialéctica entre esos dos niveles. Para la sociología clínica, lo social preexiste a lo psíquico y no son reductibles uno al otro. Los fenómenos de transmisión
de reproducción, de construcción de la identidad, son procesos complejos que se encuentran a la vez en los procesos sociales y los procesos psíquicos. Se parte de la irreductibilidad de lo social y de lo psíquico, en donde ambos registros se encuentran siempre presentes. Para trabajar esta irreductibilidad de los fenómenos, esta aproximación se alimenta de diferentes disciplinas. El psicoanálisis, el existencialismo y la sociología se articulan para proponer una lectura de fenómenos complejos en ciencias sociales, y es una cita de Vincent de Golejac. La cuestión del sujeto es ineludible, señala el autor, no para rehabilitar la figura del sujeto consciente, autónomo, transparente para sí mismo, dotado de libre albedrío y dueño de su destino, sino para entender al sujeto que trata de emerger en la duda frente a múltiples contradicciones. El sujeto solo puede emerger porque hay sujeción. Sus márgenes de maniobra no resultan de una ausencia de determinaciones, sino por el contrario, de la multiplicidad y heterogeneidad de las mismas. El sujeto emerge por el hecho de que estas fuerzas polisémicas no van todas en el mismo sentido. En consecuencia, es llevado a tomar decisiones, a elegir dentro del espacio de indeterminación creado por todas las contradicciones que lo atraviesan. Es necesario entender el conjunto de los procesos sociopsíquicos que constituyen dicha sujeción y las diferentes formas en las que el sujeto reacciona para tratar de emerger. El acompañamiento de este proceso de subjetivación es una de las tareas del sociólogo clínico o de aquellos que hemos adoptado, digamos, esta disciplina como origen para trabajar. Un hecho social implica todos los niveles de lo macro a lo micro o individual, pasando por los niveles intermedios que serían el grupo y la organización. El enfoque socioclínico, que es el que yo he desarrollado aquí en México, toma en cuenta las relaciones entre los diferentes niveles de acción, el personal, el organizacional y el macrosocial. Se trabaja la relación entre estos diferentes niveles. Asimismo, la necesidad del análisis de la implicación es un planteamiento central de la sociología clínica y es retomado por el enfoque socioclínico. Esta cuestión de la implicación es importante de abordarla un poco más en profundidad. Cuando uno estudia algo, no es casual. Hay quienes llegan a decir que el tema nos escoge a nosotros. Tiene algo que ver con nuestra historia de vida. Ya Georges Devereux lo ha desarrollado bastante y yo he escrito uno o dos artículos un poco profundizando cómo hay que analizar la implicación personal y la implicación también social. Depende de la clase social que yo tengo, de mi código cultural, cómo voy a ver los fenómenos. Depende también de las relaciones que yo establezco con las personas con las que trabajo, de las relaciones de poder que hay siempre entre el investigador y el investigado. Todas estas cuestiones dan como resultado que uno tiene que analizar cómo se está relacionando con el tema de estudio. Estudiar la violencia en México para mí ha sido una cuestión muy complicada a nivel afectivo, porque la primera reacción que uno tiene es no pensar, es clivar, es negar, es decir, no, aquí no pasa nada, ¿no? Si no se lo dice uno, cuando menos intenta uno actuar de esta manera para poder seguir viviendo, porque si no la otra opción es encerrarse en su casa y no salir, etc. Y entonces, bueno, también eso tiene sus costos en términos de socialización. Entonces, confrontarme al tema de la violencia significó darme cuenta de lo que estaba pasando, ¿sí? Conocer la amplitud. Y yo hice un primer congreso en Iztacala sobre violencia e invité a un psiquiatra que trabaja en Monterrey y las cosas que me contó, Dios santo, yo llegué, en ese momento viajaba a Francia, llegué en estado de shock al coloquio donde llegué porque no podía creer que este tipo de cosas pasaran. Llegó un momento en que yo le dije a este psiquiatra, ya no me cuentes, por favor, o sea, ya no quiero saber más, porque él además tenía varios años trabajando y entonces utilizó este espacio como para poder sacar también en todas las cosas que veía cotidianamente. El trabajo, por ejemplo, en la bomba esta que pusieron en el Casino Royal para auxiliar a los familiares, trajo películas de familias que habían visto matar al padre y de chiquillos que no nos querían decir que se habían muerto, etcétera. O sea, todas las disfunciones que causa estas cosas, anécdotas nada más como para contarles una pequeña que ya fue donde yo le dije, por favor ya no me cuentes. En el norte de Nuevo León, en algunos estados, los chiquillos de 13 o 14 años, pues ya empiezan a coquetear con la idea de estar con el narco, y los más chiquillos de 6, 7, pues les preguntan los preadolescentes, ¿y tú qué quieres ser? Pues yo quiero ser narco, y entonces los otros dicen, bueno, pero para ser narco hay que aguantar el dolor, entonces sacan los dientes y las uñas, ¿no? Entonces, este grado de perversión de la violencia
realmente a mí me alertó mucho y empecé a tratar de entender. Entonces es una lucha como para poder pensar en un problema que realmente uno quisiera, muchas veces se tienen pensamientos mágicos, ¿no? No tengo malos pensamientos, o sea, no me imagino cosas que me van a pasar mal porque si no me van a pasar, etcétera, ¿no? O sea, o me refugio en ideologías light, etcétera, ¿no? O sea, todas estas cuestiones ocurren. Y bueno, no voy a hablar más de lo que significó en otro artículo, lo trato más mi implicación, ¿no? Pero es recomendable desde el punto de vista que nosotros manejamos siempre trabajar la implicación del tema con el que estamos trabajando. En este caso yo jamás hubiera imaginado trabajar sobre violencia estando en un país que está viviendo lo que estamos viviendo, es que yo me engancho en este tema, ¿no? Bueno, pues entonces el registro macro, ¿cómo lo defino? Tiene que ver con los problemas histórico-estructurales que afectan a nuestro país y que impactan a las instituciones que son responsables de la socialización del individuo. El registro medio se refiere al de las instituciones que sostienen a la sociedad en su conjunto, es decir, la familia, las organizaciones educativas, empresariales, políticas, lúdicas. Los cambios, las crisis en los niveles macro repercuten en el funcionamiento de estas instituciones que a su vez influyen en el individuo. El registro micro tiene que ver con lo individual o lo subjetivo. Este es el registro que se ha asociado más a la psicología. Sin embargo, si pensamos que la subjetividad es la expresión de lo social internalizado, podemos decir, retomando a Castoriadis, que somos un fragmento ambulante de la sociedad, lo que significa que no debemos escindir lo individual de lo colectivo, ni lo subjetivo de lo social. Esto tiene consecuencias en la definición de los problemas a investigar y en la forma de intervenir, ya que vamos a privilegiar al sujeto en situación y el análisis de los vínculos sociales. En este sentido, nos sentimos próximos a la posición de la Escuela de Frankfurt, donde buscaron desde sus inicios las relaciones entre la vida económica de la sociedad, el desarrollo psíquico del sujeto y las modificaciones del terreno cultural. Horkheimer en el 30, en una conferencia inaugural, define esto como la preocupación de la Escuela de Frankfurt. Para este trabajo abordaremos algunos aspectos del registro macro, la falta de legitimidad de los gobiernos en las dos últimas elecciones, el incremento de la pobreza y la lógica neoliberal, los intereses económicos que produce el narcotráfico y la injerencia de los Estados Unidos. Para el registro medio, retomaremos el problema de la falta de contención de las instituciones, el problema de la justicia y de la corrupción, y finalmente para el registro micro, el universo al que se enfrentan los jóvenes actualmente y las características psicológicas del adolescente que lo hacen más vulnerable a la violencia. Es evidente que esta clasificación de registros en el análisis que proponemos es con fines de claridad en la exposición, pero muchos de ellos no tienen fronteras definidas y atraviesan los tres registros. En artículos que preceden a este hemos abordado las consecuencias para los ciudadanos en términos de incertidumbre, miedo, pérdida de espacio para la socialización. Ahora nos centraremos en la implicación de los jóvenes en la violencia. El problema de la legitimidad de los gobernantes y de las instituciones. Es bien sabido que el desarrollo de la economía neoliberal ha resultado en un fortalecimiento del poder de las transnacionales en detrimento de los estados-nación. Este es un fenómeno que se presenta a nivel mundial, que está en el origen de los problemas que el mundo está viviendo actualmente, economías inestables que amenazan en producir una crisis mundial, incremento del desempleo y con ello una dificultad del individuo de encontrar un lugar social, aumento de las migraciones de grandes sectores de las poblaciones en búsqueda de mejores condiciones de vida, daños en algunas ocasiones irreversibles al medio ambiente. En México, además, hay otras razones que explican esta debilidad y que se relacionan con la crisis que vivimos actualmente, que son la corrupción, la falta de democracia y la inequidad en la impartición de la justicia. Desafortunadamente en nuestro país ha habido un doble discurso del Estado y siempre se ha hablado de un Estado democrático. Sin embargo, en los hechos estamos muy lejos de promover la participación que nos sitúa en la lucha por ese ideal. Hay miles de personas que en nuestro país que no pueden acceder a condiciones mínimas que les pudieran situar en un proceso de participación democrático, como el derecho a la educación, a la alimentación, al respeto de sus garantías individuales y al acceso a la ciudadanía. En un excelente análisis, Morales Oyarbide, en el 2011, plantea que las razones de la debilidad del gobierno de Calderón son las siguientes: la manera en que se realizaron las elecciones de 2006, el hecho de ceder a la presión de los Estados Unidos y a la lógica que han impuesto para justificar la guerra contra el narcotráfico, así como la corrupción que impide que las instituciones cumplan con su función. El análisis del autor es sumamente útil para entender lo que se jugó en la decisión de iniciar una guerra contra el narcotráfico. Pero el problema no se complejiza con la subida al poder de Enrique Peña Nieto,
porque por segunda vez una gran parte de los ciudadanos no nos sentimos representados y exigimos mayor claridad en el conteo de votos y en las formas de obtención de los mismos, sin haber sido escuchados. Morales Oyarbide analiza las justificaciones que dio Calderón a la lucha contra el narcotráfico y deconstruye una a una estas razones. La primera fue la del aumento del consumo de drogas. Esta, dice el autor, no se sostiene, ya que los propios datos del Estado muestran que al comenzar la guerra, el consumo en México era muy bajo en relación a la región y al mundo. Además, el crecimiento de este era equivalente al crecimiento de la población. El autor argumenta que el consumo no era muy alto, ya que la ganancia encontrada por la venta fuera de México era mucho mayor que la venta en el interior del país. El segundo argumento era el de la violencia y el sentimiento de inseguridad. Morales Oyarbide muestra que es falso que la violencia estuviera en aumento antes del 2006 y al contrario, las cifras muestran que había una disminución del 20% de los homicidios en la década anterior al 2007. Considera que en el 2006 se crea a través de los medios una ficción de que la inseguridad proviene del narco, cuando más bien provenían de los delitos comunes, pero es precisamente a partir del 2006 que aumentan los actos delictivos y sobre todo aquellos relacionados con el crimen organizado. El autor comenta que si el sustento de la guerra consistía en abatir la inseguridad y la violencia, supuestamente procedentes del crimen organizado, los resultados son indefendibles, ya que la violencia procedente del narco y provocada por la propia estrategia de guerra no ha hecho más que aumentar. El tercer argumento se relacionaba con el miedo a que el narco suplantara al Estado. Morales Oyarbide plantea que este argumento ignora la historia de México, en donde el narco se ha caracterizado sobre todo por pedir protección de las corporaciones policiales. Otro autor, Chabat, en el 2005 dice: al narco no le interesaba suplantar al Estado, sino medrar de forma subterránea, silenciosa y parasitaria a la sombra de este por medio del vínculo de la corrupción. Actualmente la situación ha cambiado y precisamente como resultado de esta guerra la intervención de los cárteles en la política es el más importante. Dado que estas razones no pueden avalarse, el autor afirma que la guerra contra el narcotráfico buscó con una acción espectacular, legitimar al gobierno, luego de unas elecciones que fueron muy cuestionadas por un gran sector de la población. Igual que se intentó legitimar con la supuesta gripa H1N1, pero que salió al revés, ¿no? También plantea que para poder justificar la intervención del ejército, el problema del narcotráfico tuvo que pasar de ser un problema de seguridad pública a ser un problema de seguridad nacional. Hace notar que tradicionalmente el ejército en América Latina se reservaba para ataques de enemigos externos y que esto cambia a partir de la presión de los Estados Unidos para que el Estado utilice el ejército a fin de responder a enemigos internos. Estos enemigos internos han sido identificados con los movimientos de guerrilla, con la delincuencia organizada y el narcotráfico. El autor señala que hay dos directrices que provienen de los Estados Unidos: la noción de enemigo interno y la sustitución del miedo causado por la amenaza comunista por el miedo al crimen organizado y al narcotráfico. Freitas establece también un paralelo entre las lógicas que los Estados Unidos han utilizado en la lucha contra el comunismo y contra el terrorismo con aquella que se utiliza contra el narcotráfico y el crimen organizado. Afirma que hay una intención de control social que busca alinear en un plan represivo a los gobiernos regionales. Morales Oyarbide afirma en su artículo que el empleo del ejército resulta en un poder para los militares que puede debilitar el proceso democrático, lo cual se ha ido confirmando. Señala también, eso lo digo yo, señala también que el argumento de sustituir a la policía, que se consideraba muy corrupta, por miembros del ejército no ha dado los resultados esperados, pues el ejército se reveló tan corruptible como la policía. La derecha en México, además de no haber resuelto los problemas que el PRI planteó durante sus años de ejercicio, introdujo una docilidad en las relaciones a las exigencias de los Estados Unidos. La guerra contra el narcotráfico, además de los saldos de muertes que ha dejado, muestra que el Estado mexicano ha permitido una injerencia cada vez mayor de los Estados Unidos y además que la venta ilegal de armas es un negocio muy rentable para el país vecino. En una entrevista realizada por Ricardo Martínez, Petras comenta que tanto el Partido de Acción Nacional como el Partido Revolucionario Institucional han mostrado estar a favor de la penetración y la dominación de Estados Unidos sobre México
Este hecho forma parte de una nueva configuración de mayor subordinación de México al capital norteamericano que se viene dando, de acuerdo con el autor, desde Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo. Es claro entonces la continuidad y la complicidad que se ha mostrado durante la alternancia PRI-PAN. Las elecciones recientes muestran que los dirigentes de estos partidos harían cualquier cosa por evitar que la izquierda pueda subir al poder y que la ley se ha acomodado en beneficio de lo que ahora se llama la alianza PRIAN. Los fraudes repetidos han dejado en la ciudadanía un saldo de desconfianza, enojo y resentimiento hacia los grupos en el poder, lo cual mina todavía más la legitimidad del gobierno. La injerencia de los Estados Unidos y el tráfico de armas. La posibilidad de conservar nuestra soberanía frente a nuestros vecinos del norte ha sido siempre muy difícil y ha dependido de los diferentes gobiernos. Es en el mandato de Felipe Calderón en donde hemos visto progresar de manera alarmante la influencia de los Estados Unidos, en particular en lo que se refiere a la guerra contra el narcotráfico. Ya hemos analizado la idea de enemigo interior que coincide con las políticas de los Estados Unidos y que sirve para justificar la intervención del ejército. Pero no se trata solamente de una lógica, sino de acciones concretas de intervención no solo en México, sino en toda América Latina. Gorka en el 2009 afirma que Estados Unidos es el principal consumidor de sustancias prohibidas del mundo y su gobierno gasta al año más de 500 millones de dólares en preparar ejércitos latinoamericanos contra las mafias, mientras su insaciable industria vende por la puerta de atrás 730,000 armas que reportan unos ingresos de casi 13.200 millones de dólares. Según un informe elaborado por el Senado estadounidense, el pasado año solo el 0.6 de este arsenal bélico logró ser intervenido. El autor propone una gráfica para tener una idea de la amplitud del problema de la venta de armas. Entonces, en esta gráfica se ve muy claramente cuál es la cantidad de armas de venta legal y en negro la cantidad de armas de venta ilegal y cómo se compara el dinero que da Estados Unidos a los países latinoamericanos para luchar contra el narcotráfico con el dinero que ellos ganan en la venta de armas, ¿no? Entonces, somos un buen negocio para los Estados Unidos, igual que han sido las guerras que han favorecido en diferentes países. Además, coincidimos con otros países que tenemos petróleo y somos interesantes también para Estados Unidos, entonces hay muchas maneras de intentar controlar el país, ¿no? Y una de ellas es precisamente esta. Los cárteles del narcotráfico y el crimen organizado obtienen 2.1 billones de dólares de ganancias anuales que equivalen al 3.6 del Producto Interno Bruto Mundial, reveló Antonio Mazzicelli, representante regional de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, por sus siglas en inglés UNODC. Reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea que se realizó en Oaxaca en noviembre pasado. El representante de la ONU informó también que las instituciones financieras lavan actualmente 1.7 millones de dólares producto de actividades delictivas. Esta es una nota del proceso. A su vez, Pérez Canchola habla de un negocio millonario en donde opina que el gobierno norteamericano está atado de manos, ya que la industria de las armas representa un negocio de más de 30,000 millones de dólares al año. Actualmente en los Estados Unidos existe un registro de más de 100,000 distribuidores y vendedores al menudeo. Más de 5,000 de ellos se encuentran a lo largo de la frontera con México. Además, hay que considerar el poder económico y político de las 40 grandes empresas fabricantes e importadores que comercializan cada año un total aproximado de 3 millones de estas armas. Basta mencionar que en la campaña presidencial de George Bush recibió donativos de los fabricantes de armas por la suma de $800,000. El autor concluye indicando que la única respuesta posible es que este tráfico sucede por la corrupción, complicidad y negligencia de muchas autoridades en ambos lados de la frontera. Astorga hace notar que los Estados Unidos ha reconocido su responsabilidad en la violencia que afecta a México, por lo que significa su mercado de drogas y el dinero que genera para las organizaciones de traficantes, quienes invierten parte de sus ganancias en comprar armas de alto poder que se venden libremente en los Estados Unidos. La Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros materiales relacionados fue aprobada por la OEA
en Washington el 13 de noviembre de 1997 y entró en vigor el 1 de julio del 98. El documento fue enviado al Senado de Estados Unidos en junio del 98 y no ha sido ratificado. El presidente Obama señaló en la quinta reunión cumbre de las Américas en Trinidad y Tobago el 17 de abril del 2009 que es una prioridad de su gobierno ratificar el tratado. Sin embargo, hasta la fecha no se ha logrado que el gobierno de los Estados Unidos tome una posición clara. Además que los beneficios producidos por el tráfico de armas, hay por parte de los Estados Unidos un deseo de control de la región. Freitas habla de la estrategia de Reagan en la que se buscó ensamblar un funcionamiento común a los ejércitos, las policías y los servicios de inteligencia latinoamericanos, y se sigue hablando de esta cuestión y en gran medida pareciera ser que se está haciendo algunas cosas en este sentido. En todo caso, podemos constatar la cada día más importante intervención de los servicios de inteligencia estadounidense. El Plan Mérida en México y Panamá en Colombia son ejemplos de esta voluntad intervencionista. A diferencia de las normas que se dictan a países como Colombia y ahora México, los Estados Unidos han asumido que el problema del narcotráfico es un problema social y de salud pública, porque uno se pregunta, bueno, ¿qué pasa de la frontera para allá? Porque ellos no ponen el ejército en su país, ¿no? En donde constatan que el consumo de drogas ha sido y seguirá siendo una constante en la sociedad. La diferencia de esta posición está que aunque se persiga a los narcotraficantes y a los miembros del crimen organizado, ni ellos ni el ejército irrumpen en la vida de los ciudadanos. Esa es la gran diferencia entre nosotros y los Estados Unidos en términos de la política que se ha tomado para la lucha contra el narcotráfico. Bueno, paso a otro tema, que es el tema de la pobreza en México. La pobreza tiene que ver con los problemas estructurales de las sociedades derivados en parte de un capitalismo hipermoderno, en donde el primado de lo económico rige las relaciones de los grupos sociales, los gobiernos y los individuos. En las últimas décadas, la pobreza ha aumentado considerablemente en el mundo. El sistema neoliberal ha agudizado las diferencias sociales con la globalización y se han producido crisis en muchos países, incluyendo aquellos caracterizados como desarrollados, como es el caso de España, por ejemplo, ahorita, Grecia, ¿no? Se han incrementado las tasas de desempleo y hecho cada vez más difícil el acceso de los jóvenes al mercado de trabajo, aun cuando en muchos países los índices económicos representan aparentemente una mejoría. En la realidad ha significado que la riqueza se reparte entre unos cuantos y los pobres son cada día más pobres y más numerosos. Los derechos de las garantías universales antes aseguradas en los gobiernos nación se van perdiendo a favor de propuestas de gestión privada de los sistemas de seguridad social. La ayuda social se deja entonces como una medida coyuntural y humanitaria, sin analizar los costos que ha tenido la pérdida de los derechos a una mayor equidad de la distribución de la riqueza. En México, la libre competencia y la preocupación por incrementar las ganancias de los grupos más poderosos ha significado una desatención a los pequeños propietarios de las tierras, proponiendo políticas a favor de la industrialización del campo o de la crianza de animales, dejando la explotación a unas cuantas empresas, muchas veces transnacionales, lo que ha obligado en los últimos tiempos a importar productos básicos como el maíz, y ahí se ubica la importación, la discusión que se está dando sobre que Monsanto pueda, cultivar en México a grandes cantidades maíz transgénico, que tiene muchas dificultades en muchos planos, en el biológico, porque puede alterar los granos originales en el terreno de la salud, ¿no? Y que además se dice que este cultivo será sobre todo para producir combustible a largo plazo, no tanto para alimentar a la gente, ¿no? La consecuencia de este funcionamiento ha sido el abandono del campo por parte de las familias más vulnerables, los más pobres, y en algunas ocasiones de etnias indígenas como las otomís, huicholes y mijes se desplazan a vender objetos artesanales o simplemente a pedir ayuda para subsistir. Aunque algunos de estos grupos regresan regularmente a sus lugares de origen, de una generación a otra pierden su arraigo cultural e identitario y rompen lazos con sus familias, haciendo más difíciles las posibles fuentes de solidaridad y contención. Ahora habría que incluir en la lista de dificultades para las poblaciones del interior de nuestro país la necesidad de huir de la presión de los narcotraficantes por cultivar y participar en el cultivo y o en la venta de productos ilícitos, lo que conlleva entrar en círculos de violencia de la que quizás nunca salga vivos. A título de ejemplo está el testimonio publicado en La Jornada la semana pasada, en donde se ven fotos de viviendas abandonadas, la gente tiene que huir y no sabe muy bien de qué va a subsistir, ¿no?
la respuesta del presidente municipal, pues si de todas maneras ustedes siempre estuvieron metidos con el narcotráfico, porque ahora se están quejando, ¿no? Y no hubo ninguna posibilidad de ayuda. En México hay actualmente 52 millones de pobres, es decir, el 46.3% de la población, de acuerdo con el Consejo de Evaluación de Desarrollo Social, Coneval, y estos son los indicadores que ellos utilizaron para hacer el estudio, que es muy amplio. Yo solamente voy a presentar 2 diapositivas, donde se mira, por ejemplo, la medición de la pobreza. Obviamente la más oscura es los estados y los lugares donde hay más pobreza, ¿no? Y las más, ahí se van viendo no sé si logra ver los porcentajes, ¿sí, verdad? Sí, de aquí en el chiquito no se ve. Acá está otra, que es la pobreza extrema. La otra era pobreza y la siguiente es la pobreza extrema. El problema de la pobreza no es solo el de las carencias y dificultades para subsistir, sino también el de la mirada social que se tiene de este fenómeno. En este sentido, las ciencias sociales tienen una influencia en la construcción de esta mirada, que eso es algo que a mí me parece importante. Los problemas que nosotros estamos viviendo, nosotros como gente que estamos haciendo teoría en ciencias sociales, contribuimos también a darle una forma, una inteligibilidad al problema, que lo vamos alimentando y la gente se va también apropiando de lo que se va diciendo de cómo son los pobres, ¿no? Entonces, en los artículos que analizan el tema de la pobreza, hemos encontrado al menos 2 posiciones muy diferentes. La primera, que aparece frecuentemente en los discursos de ciertos profesionales y políticos, se caracteriza por responsabilizar al sujeto de la situación en la cual se encuentra. Ya por ahí una de nuestras diputadas en el norte del país dijo que aquí quien es pobre es porque quiere, etcétera, ¿no? Desde esta perspectiva, la situación de exclusión se encuentra fusionada a las características intrínsecas de las personas más que a los mecanismos sociales. Sociólogos y psicólogos hablan de la población en riesgo, asociando la pobreza con los riesgos de violencia, alcoholismo, drogadicción, malnutrición, pérdida de las relaciones parentales. Nosotros no aceptamos el hecho de plantear una relación lineal de la pobreza con la delincuencia. A mí me llamó la atención mucho un artículo que leí en La Jornada hace aproximadamente semana y media. Se trata de las cárceles en Estados Unidos, ¿no? Y se dice que ahora las cárceles están gestionadas por empresas privadas. Entonces, las empresas privadas tienen mucho interés en tener las cárceles al full. Entonces han hecho mucho lobbying para poder influir en las leyes para que se encarcelen a los máximos posibles de gentes, obviamente de origen negro y latino, ¿no? Porque primero pues empezaron a encarcelar a la gente que poseyera, aunque sea un poco de droga, y después a la gente que está como ilegal en Estados Unidos, y dentro de las cárceles los hacen trabajar por 90 centavos la hora para las empresas privadas, para la construcción de muebles, etcétera, ¿no? Entonces es un negocio completamente redondo en donde las cárceles pues, simplemente son un depósito para poder explotar a la gente, ¿no? Espero que nunca lleguemos a esto, pero de hecho es un poco la consecuencia de considerar que la pobreza es el nicho de la creación de la delincuencia, ¿no? Yo creo que hay mediaciones, después las voy a abordar. Paraceli, al analizar en el caso de Canadá, señala cómo el gobierno, a través de los servicios sociales, llega a tratar la pobreza como un mal e intenta desarrollar mecanismos para normalizar los problemas así considerados, sin preocuparse del contexto sociocultural. De esta manera, la pobreza, dice él, situada en el campo político, es presentada como una plaga contra el cual se debe inmunizar a los niños para favorecer el desarrollo sano. Recuerdo que también otra diputada hizo declaraciones en el periódico sobre la plaga de los niños de la calle, ¿no? O sea, los niños que están en las calles como una plaga, no muy lejos de estas afirmaciones. Los programas más frecuentes de intervención con las poblaciones pobres en México a través de programas gubernamentales proponen ayudas que, además de ser fundamentalmente clientelistas, producen una dependencia e ignoran a menudo el contexto cultural y las prácticas de socialización. Sin contar que el mercado humanitario también es un gran negocio, porque la gente paga sus impuestos con eso y la ayuda se le da a la gente porque se supone que es pobre. Yo, como les comentó, Alfredo trabaja mucho con niños de calle, con niños y jóvenes de calle. Entonces, en una reunión que organizamos en la Secretaría de Educación Pública, yo pedí que hubiera jovencitos, que hubiera niños, porque pues ellos tendrían también que decir algo, ¿no? Entonces, una ONG vino con los niños, de estas de asistencia, digamos, las que están, no las ONGs que están consideradas como una ONG de ciudadanos, sino las organizaciones de asistencia privada, YAPS. Ajá, las YAPS, ajá, la asistencia privada, ¿no? Y entonces pusieron a un chiquillo como de 8 o 10 años a decir,
yo tengo la beca Quiera porque soy pobre. Al chiquillo se le salieron las lágrimas a la hora de decirlo, ¿no? Porque pues, había un público un poco mayor que este y tenía que decir frente al público, yo soy pobre, y entonces me dieron la beca Quiera, ¿no? Que es la beca de los bancos. Entonces yo me molesté y hablé con los organizadores al final del evento y les dije, bueno, ¿por qué no les enseñan a los niños a decir, yo he trabajado, he hecho cosas buenas y por eso he merecido la beca Quiera? Porque hay una identificación a la pobreza, que es un mecanismo perverso, ¿no?, de estos programas, y que hacen que finalmente, ahora aquí está uno de mis estudiantes de doctorado, Abdiel, que está haciendo su tesis en Chiapas, y que la está haciendo en zonas de alta pobreza, de extrema pobreza, y últimamente la gente estaba muy contenta porque ya estaba saliendo la ciudad, digamos el municipio como clasificado por extrema pobreza, pero también con la contradicción de que entonces ya no iban a recibir las ayudas, ¿no? Y entonces ¿de qué iban a vivir? Entonces hay una serie de contradicciones y de dificultades que hacen que se vaya pensando como una aproximación epidemiológica, y esta aproximación de la pobreza epidemiológicamente no es nueva. Se encuentra ya en el siglo XIX en Francia, cuando los médicos higienistas realizaban grandes encuestas con el fin de realizar reformas sociales, y se encuentran en el análisis del AVEN con la colaboración de los militantes del movimiento del Cuarto Mundo, del Quart Monde. Estas posiciones tienen una afinidad con las aproximaciones culturalistas de Lewis a Hubbard. La cultura de la pobreza implica una noción de individuo sometido a la transmisión de valores de generación en generación y a una imposibilidad de adaptación a los cambios que perpetúan la pobreza. Es difícil aceptar estas premisas cuando se vive en un país como México, donde se está acostumbrado al hecho cotidiano de la creatividad de gentes que se encuentran en la economía de la sobrevivencia con nuevas formas de ganar dinero vendiendo artículos o servicios o creándolos. Los estudios antropológicos muestran que la participación en la economía informal necesita de la competencia, de la participación mediante relaciones sociales y complejas y una matriz de reglas implícitas de negociación y de poder, lo cual habla de gentes que están sumamente adaptadas a la vida en la calle, y de hecho, pues si yo me pusiera a vivir lo que ellos viven, pues en un ratito ya estaría tronada, ¿no? La segunda posición, con la cual sentimos mayor afinidad, abre el debate a la noción de democracia, de los derechos del hombre, de la ciudadanía. Ella implica la incorporación de lo social y de lo político. Le Guyader, en el 96, subraya que los derechos del hombre no son únicamente civiles y políticos, son también indisolublemente económicos, y eso determina sus posibilidades de expresión y de reconocimiento. Es también un déficit de ciudadanía el que sufren los habitantes de las colonias populares cuando sus necesidades no son satisfechas igualmente y cuando su derecho de hablar no tiene éxito para hacerse entender democráticamente. Se puede vincular esta reflexión con la definición de libertad que da Amartya Sen, relacionada con la autonomía de las decisiones y la inmunidad frente a las intrusiones. En este sentido, la disputa de las minorías sociales o étnicas en un país aparentemente democrático como el mexicano, frente a cuestiones como la corrupción o las posibilidades de acceso a la palabra, determinan diferentes perspectivas sobre la pobreza. El acceso a la educación o a los servicios de salud no depende solamente de su disponibilidad en sí mismos. Pese a tratarse de derechos y de que ellos se definan por su gratuidad, no se puede acceder de la misma forma si se es niño de la calle, indígena, o si se forma parte de la clase media o la clase alta. A nosotros nos ha tocado acompañar a muchos jóvenes de la calle que no son aceptados en los hospitales porque simplemente son niños de la calle. Entonces tiene que ir alguno de los chicos que trabajan conmigo o yo misma para poder ayudarles a entrar a los hospitales. Ahora trabajo mucho menos con la población de calle porque se ha convertido en muy peligroso para los estudiantes estar en la calle. La implicación en la violencia tiene que ver, a mi parecer, con mecanismos de discriminación y humillación que han vivido ciertas poblaciones en nuestro país. En este sentido, el testimonio de Gerardo Cantú, el psiquiatra que les contaba yo al principio, que trabaja en Monterrey auxiliando a las familias que han sufrido pérdidas a raíz de la guerra contra el narcotráfico, y que señala que el racismo tan arraigado en nuestro país, y él dice particularmente en el norte del país, produce un rencor social que se engancha con la posibilidad de sentirse poderoso y rico, asociándose al crimen organizado como una forma de revancha. En el nivel intermedio encontramos a las instituciones que son quienes se encargan de la socialización y que son las correas de transmisión de lo social para el sujeto individual. Me referiré básicamente a la justicia, el problema de la ley y la cultura de la transgresión. Las instituciones en México se encuentran en una grave crisis
no son capaces de cumplir plenamente las funciones de contención, de protección, de equidad y de educación. Si uno lee las noticias y mira la situación de Guerrero o de Michoacán, en donde la gente se ha visto obligada a organizarse en grupos de autodefensa frente a la imposibilidad del Estado de garantizar la seguridad de los ciudadanos y de cómo estos deben huir de sus pueblos o armarse para defenderse, uno no puede dejar de pensar que el Estado mexicano está enfrentando situaciones cada vez más graves de ingobernabilidad. Tenemos en México un problema histórico de corrupción, inequidad y transgresión con relación a la ley. Alguna vez escuché a André Lévy, psicosociólogo francés, quien vivió en México parte de su infancia y juventud, decir que la corrupción en nuestro país era una manera de distribuir la riqueza a todas las capas de la sociedad. Probablemente esto fuera cierto. Sin embargo, las consecuencias negativas de esta cultura de la corrupción son que se extendió y se complejizó y que ahora estamos viviendo dolorosamente las consecuencias de su institucionalización. Ejemplos hay muchos, desde el caso del joven encarcelado injustamente que se narra en el documental Presunto Culpable, hasta los casos de encarcelación o liberación de personajes controvertidos por su participación en actos de abuso de poder y corrupción por razones políticas. Para el ciudadano común, muchas veces es un misterio la razón por las cuales estos personajes entran o salen de la cárcel, siempre con argumentos legales. Al respecto del problema de la justicia, Bachmann nos dice: las acciones con mayores probabilidades de aparecer en el Código Penal, y habla en general en el mundo, son las que cometen los excluidos del orden, los humillados, los pisoteados. Despojar a una nación de sus recursos se llama fomento del libre comercio. Robar a familias y comunidades sus medios de trabajo se llama reducción de personal o racionalización. Jamás estas dos acciones han aparecido en la lista de actos delictivos o punibles. Pero en México la situación es aún más grave, porque aunque siguiendo la misma lógica que a quienes se castiga son aquellos que se encuentran en lo más bajo de la escala social, hay un enorme problema de impunidad. Barrón Cruz, en el 2012, retomando estudios de Cepeda en el 2008, señala que la mayor parte de los delitos quedan impunes. De acuerdo con este último autor, de cada 100 delitos, solo el 12% son denunciados. De estos, el 3.12 corresponden a averiguaciones concluidas. Solamente el 1.71 son consignados. Solo el 1.46 llega a sentencia. Y solamente el 1.24 son condenados. Estos son datos del 2008. Imagínense ahora. También retoma a Rubio y subraya que la impunidad de nuestro país toca a muchas de las esferas de nuestra sociedad. Está igual en las compras del gobierno que en la educación, en la forma en que se comportan los grandes grupos económicos o los sindicatos. En particular me parece importante para esta reflexión la afirmación de Picato en el 2008 en relación a que la delincuencia está subregistrada por la corrupción policial y oficial y que en consecuencia la sociedad ha buscado arreglos informales para lidiar con los delincuentes. Esta es una de las razones del aumento de la criminalidad en los últimos años, en los que la guerra contra el narcotráfico ha complejizado estas redes de corrupción. Los numerosos testimonios de las personas amenazadas por haber hecho una declaración al Ministerio Público por algún acto delictivo en el que fueron víctimas y el miedo de muchos ciudadanos a realizarlas explican el porqué de este subregistro. Además de que se incrementa la impunidad de los actos delictivos de manera exponencial, hay una imposibilidad de tener datos claros de la actividad delictiva. Sin embargo, los testimonios se multiplican en los intercambios de la vida cotidiana, produciendo una sensación de incertidumbre y de miedo que favorece la desocialización, el repliegue y el aislamiento. El sentimiento de incertidumbre contribuye a la construcción del sentimiento de inseguridad. Durante el sexenio de Calderón se publicaban en los medios masivos, muchas veces con lujo de detalles, las muertes producidas por la lucha contra el crimen organizado. Ahora, con el gobierno de Peña Nieto, la tendencia es a no publicar. Sin embargo, la gente habla de lo que pasa en los estados y se utiliza las redes sociales en búsqueda de una información más fiable y de análisis que permitan la comprensión del problema. Las redes sociales operan también como espacios de solidaridad para los que buscan a sus familiares. Las consecuencias sociales de la no aplicación de la ley son diversas. Falta de confianza en los ciudadanos, en las fuerzas policiales y en la justicia.
un incremento de asaltos, robos a casa habitación, secuestros y violaciones que permanecen en la impunidad. En algunos casos la gente decide hacer justicia por su propia mano, ya sea en zonas donde los asaltos a los camiones son muy comunes y la gente ya muestra un cansancio de vivir siempre en una situación de inseguridad y en donde a veces casi matan a los asaltantes, o en los pueblos en donde la vida se ha hecho imposible. Lo cierto es que esto revela aún más la imposibilidad del gobierno para proteger a los ciudadanos. La falta de ley hace saltar las barreras de la civilidad para dar paso a la barbarie. Y está el testimonio del médico que, ¿cómo se llama? Tlacatepec, en Michoacán, Tepaltepec, exactamente, ¿no? Donde cuenta pues cómo se ha ido haciendo cada vez más difícil la vida en su pueblo y por qué se realizaban las guardias comunitarias, ¿no? Uno de los fenómenos que me ha llamado la atención en las redes sociales es el desplazamiento de la necesidad de justicia en los ciudadanos a la denuncia y la exigencia de castigo de quienes maltratan a los animales. Yo no estoy de acuerdo con el maltrato de los animales, simplemente pienso que es una vía para poder expresar lo que no pasa con los humanos. Hubo un caso en la ciudad de Puebla de una persona que maltrataba a los perros y gatos y su foto fue difundida por internet. Poco tiempo después, la policía se presentó a su domicilio, lo detuvo para que diera cuenta de sus actos. No voy a analizar todos los ejemplos que he visto pasar en las redes sociales, pero llama la atención la movilización frente a este problema con el silencio que impera en relación a la inoperancia de la policía para detener personas asociadas a delitos de abuso y violencia con humanos. Seguramente este desplazamiento se debe al miedo y a la impotencia de poderse manifestar en cuanto a las víctimas humanas de la violencia. Porque a veces llama la atención cómo la gente quisiera linchar a aquel que maltrata a un perrito, ¿no? Un caso de una señora que no sé si a ustedes les tocó ver en las redes sociales, una señora que iba su perrito persiguiéndola en el coche, ¿no? Y que resulta que la señora no era dueña del perro, pero casi la lincha por internet, ¿no? Y yo creo que esta situación se debe a una especie de salida de esta impotencia, ¿no? En algún lugar en donde sí se pueda conseguir justicia. Bueno, el siguiente apartado es la sociedad de consumo, los jóvenes y el espectáculo de la violencia. Ya en 1970, Baudrillard señalaba que el consumo era una actividad de producción de significaciones y un cambio de intercambio simbólico. Los consumidores no consumen los productos, sino el sentido de estos productos, su imagen. Posteriormente, Bauman, en el 99, plantea que el individuo consume no por necesidad de un objeto, sino para existir. Las personas construyen su identidad alrededor de lo que consumen. Frente al malestar existente en la sociedad actual, el consumo se convierte en algo cada vez más importante, lo cual, a su vez, produce mayor malestar. En cuanto a los consumos culturales, la reflexión de Yerno-Nicolás nos parece interesante. Nos dice que las nuevas clases burguesas asociadas a la globalización son responsables de las modas, tendencias e innovaciones como un nuevo modo de cosmopolitismo. Habla de una clase burguesa high-tech que sería la responsable de una cultura mundial cosmopolita a la que los grupos de diferentes sociedades intentan acceder. De acuerdo con el autor, los espacios de pobreza son también espacios de exclusión por el hecho de participar en el imaginario colectivo de manera reducida y manipulada por los medios masivos y por los productos de imitación de aquellos utilizados por las élites. Para el autor, los productos pirata no significan solamente una producción paralela, sino un mecanismo que busca equilibrar las desigualdades a través del hecho que las masas puedan acceder a sucedáneos de los productos consumidos por las élites. Una de las consecuencias de la difusión de los imaginarios colectivos en las modalidades descritas anteriormente es la tendencia a juzgar al otro por las apariencias. De ahí las modas de mostrar las marcas de las vestimentas y los objetos del uso cotidiano como un signo de estatus. Encontramos a menudo un culto al cuerpo y a las modas en donde una expresión es el aumento de patologías tales como la anorexia. Es de llamar la atención también la adopción de ideologías light que producen un individualismo exacerbado, una búsqueda inmediata de la satisfacción, acompañada a menudo por una despreocupación por el otro y una banalización de los compromisos personales. En México asistimos a una banalización de la violencia. Es evidente que la función de los medios masivos y electrónicos en la cantidad de escenas de violencia que ven los jóvenes cotidianamente influye en este hecho. De acuerdo con Stenu, en el 2004, en México, al concluir la enseñanza secundaria, un joven ha presenciado por televisión alrededor de 150.000 episodios violentos y 25.000 muertes, debido a que el 80% de los programas televisivos presentan contenidos de violencia.
la guerra contra el narcotráfico no ha hecho más que aumentar el número de imágenes de horror difundidas por los medios. Desde nuestro punto de vista, este exceso de imágenes influye en fenómenos de violencia que se presentan entre los adolescentes en las escuelas secundarias, tales como el acoso moral, la automutilación, juegos límites como el juego de la máscara, no sé si lo conocen todos este juego. El juego consiste en ahorcarse con una máscara y en el momento antes de morir, digamos, se suelta la máscara porque produce alucinaciones. Entonces, por ejemplo, en uno de los congresos que yo asistí de antropología, había una sociedad de padres de familia de niños muertos en el juego de la máscara, ¿no? Que son niños entre los 12 y los 13 años, porque se les pasa, o sea, lo puedes hacer una o dos veces, pero si se te pasa, pues te mueres, ¿no? Entonces, este juego, las padres decían, pues es que mi niño no tiene ningún problema, o sea, yo nunca le detecté ninguna cosa, ni es depresivo, ni se quería suicidar, ni nada, ¿no? O sea, es un juego que tiene que ver con, según Le Breton, buscar rituales de pasaje, ¿no? Que ahorita lo voy a abordar. También el hecho de prestarse voluntariamente a pleitos violentos para subir los videos a las redes sociales, cosa también muy común en México. En alguna ocasión me llevaron de Guadalajara a uno de los centros del interior del estado, y el profesor que me acompañó me contaba que su hermana se había prestado a pelearse para que la filmaran y subieran a YouTube el video, y había terminado en el hospital, ¿no? La chiquilla. Entonces es con consentimiento, se sube a YouTube y los chicos se divierten viendo estas escenas, ¿no? Juegos todos ellos que incrementan el estatus personal frente al grupo de pares. Es de llamar la atención que estos fenómenos se presenten en los grupos de chicos más jóvenes en pleno periodo de la adolescencia, en donde están en búsqueda de una identidad. De acuerdo con David Le Breton, estos juegos violentos son formas de buscar rituales de pasaje para acceder a la vida adulta. Se trata, nos dice, de búsquedas simbólicas de la muerte en un intento de encontrar límites para existir. Hay una película que se llama El juego de la muerte o El poder aterrador de la televisión, no sé si la conocen. Es una especie de película documental, la pueden encontrar en YouTube. La película empieza mostrando escenas de violencia, por ejemplo en Japón, donde se torturan a personas en programas que son como un espectáculo, programas de televisión, ¿no? Que están acompañados de risa. O sea, el tipo está sufriendo, lo están torturando y hay risas y la gente se divierte. U otro programa que se transmitió en vivo en Gran Bretaña, que es un juego de la ruleta rusa, ¿no? Y hubo mucha discusión de si se aceptaba o no se aceptaba que el tipo no se murió, no le tocó la bala, ¿no? Pero pues se discutió mucho si era bueno o no que se pasara este programa en vivo, ¿no? En esta película se pone en juego el poder de la televisión para suscitar la violencia. El profesor Leon Beauvoir replica el experimento realizado por Milgram en la Universidad de Yale para medir la obediencia de los ciudadanos en actos de violencia contra otra persona. Solo con esta ocasión la autoridad no era un científico, sino el presentador de televisión. Un actor habría de memorizar una lista de 27 asociaciones verbales en un minuto, mientras que el otro concursante, el sujeto real del experimento, es decir, llegaba el actor y llegaba el otro, y pues, el que realmente era el sujeto del experimento no sabía que el otro era un actor, y se les daban dos papeles igualitos. Entonces a él siempre le tocaba estar fuera de la cabina y al actor siempre le tocaba estar dentro de la cabina. Entonces, uno de los concursantes en el experimento, el actor habría de memorizar una lista de 27 asociaciones verbales en un minuto, mientras que el otro concursante, el sujeto real del experimento, era quien debía comprobar la corrección de las respuestas y, en caso de error, aplicar un castigo. El castigo consistiría en descargas eléctricas cada vez más fuertes, a medida que avanzaba el concurso, llegando hasta 460 voltios. En realidad, no había tal castigo.
El falso concursante estaba fuera de la vista del sujeto del experimento y los gritos de dolor que éste oía habían sido grabados con anterioridad. El experimento recrea pues un plató de televisión en que, a diferencia del de Milgram, la autoridad no está representada por un científico, sino por el personal de la televisión, la presentadora, el productor y el público. El público era un público que habían contratado para el programa, el público no sabía que se trataba de un experimento de psicología social, digamos, ¿no? De hecho, el profesor es un profesor de psicología social. El falso candidato, Jean-Paul, interpretado por el actor a quienes los interrogadores no ven, gritará su dolor increciendo hasta llegar a gritos de súplica para que el juego se acabe, y después no da más señales de vida. La presentadora del programa, cuando la gente volteaba a verla, así como diciendo, ¿qué hago? No, miren, está gritando que ya lo saque. Les decía, no, usted no se preocupe, nosotros nos hacemos cargo, nosotros somos otros. Usted siga apretando la palanca, ¿no? Y la gente seguía. Solamente 16 personas de 80 fueron capaces de abandonar el escenario y negarse a seguir torturando a la persona que supuestamente estaba dentro de la cabina. Estos resultados rebasan la tasa de obediencia obtenida en el experimento de Milgram. Podemos pensar que hay una línea de continuidad entre la violencia de los juegos en consolas o en las computadoras y la violencia presentada en los medios masivos que produce efectos de habituación, banalización y de identificación a figuras violentas. He de decirles que ahora que platiqué con Vincent de Goleja, justamente, me decía que él era amigo de este profesor Jean-Léon Bourgois, y que después de los resultados de su experimento se retiró. No quiso saber ya nada más de la psicología social. O sea, le impactó tanto esta situación de obediencia, digamos, ¿no? de la violencia, que mejor quiso no seguir haciendo experimentos. El registro micro. Este se refiere a la forma en que el sujeto individual emerge en estos contextos sociohistórico y cultural. En otros trabajos he abordado el tema del miedo y la desocialización en los ciudadanos mexicanos a partir del sentimiento de inseguridad y del aumento de actos delictivos con la consecuente dosis de incertidumbre a causa de la falta de transparencia en el manejo de la información. Ahora me centraré en tratar de comprender por qué los jóvenes y sobre todo los adolescentes son particularmente vulnerables en la situación de violencia que vivimos actualmente y son los que podrían continuar perpetuando esta situación si no encontramos las maneras de conducir nuestra sociedad y a nuestros jóvenes a vías más sanas de convivencia. Nos parece importante interrogar primero algunos datos de quiénes son nuestros jóvenes. Según el Censo de Población y Vivienda en el 2010 del INEGI, los jóvenes de 10 a 29 años representan el 36.2 de los 112.3 millones de personas que vivimos en el país. Sobre la condición de actividad para el INEGI, entre los jóvenes de 14 a 29 años, 32.7 solo estudia y 32.1 solo trabaja, 11.2 estudia y trabaja, mientras que el restante 24.0 busca trabajo, realiza labores domésticas u otras actividades o están inactivos. Adolescentes y veinteañeros presentan las tasas de desocupación más elevadas entre la población mexicana, de 10.1 y 9.2% respectivamente, que duplican la tasa general de desempleo que hasta el primer trimestre de este año se ubicó entre 4.9%. El INEGI abunda que 45% de los jóvenes profesionistas que sí tienen trabajo laboran en ocupaciones no profesionales y 44% de los egresados de bachillerato y educación superior se emplean en ocupaciones informales. En torno a sus ingresos, 67.8% de todo el grupo gana como máximo hasta 2 salarios mínimos. Estos datos nos muestran claramente que los jóvenes no tienen suficientes oportunidades para estudiar o para trabajar. Se ha hablado mucho del fenómeno de los ninis, como se ha dado a llamar a aquellos que ni trabajan ni estudian, que por cierto, algún alumno me dijo que también a los profesores nos dicen ninis, que ni nos vamos ni nos morimos. Que hay necesidad de plazas, como si fuera una responsabilidad de los propios jóvenes. Sin embargo, la simple observación de los datos estadísticos y las repetidas manifestaciones de los rechazados en las escuelas nos hablan de que el Estado no ha tenido políticas claras de inserción de los jóvenes, ya sea a través de la educación o del trabajo. Es innegable que las generaciones actuales tienen serias dificultades para encontrar un lugar social a través del trabajo, y cuando lo obtienen a menudo es precario e inestable. En los países occidentales que han sido caracterizados como más desarrollados, estos expresan las cifras de desempleo y el número de personas en edad activa económicamente que deben ser asistidas por el Estado con seguros de desempleo.
En los países llamados del sur o menos desarrollados, en donde no hay seguro de desempleo, son cada vez más los jóvenes que realizan actividades de supervivencia a través del trabajo informal, aún teniendo diplomas universitarios. Algunos autores como Rifkin han hablado del fin del trabajo a causa de la revolución industrial basada en la informática y el contexto de la globalización. Robert Castell denuncia esta idea como mito desmovilizador y sostiene que el trabajo sigue siendo la forma por excelencia de inserción social y que debe lucharse desde la sociedad salarial contra la precariedad y el desempleo. Sin embargo, podemos constatar que la situación de desempleo y empleo precario se agrava cada vez más. Por la misma razón, el fenómeno que se ha llamado de las universidades parking se ha ido extendiendo. Los jóvenes alargan sus experiencias de formación lo más posible, licenciatura, maestría, doctorado, postdoctorado, pues las becas se convirtieron en una forma de subsistir frente a la carencia de empleo, aunque a veces tal prolongación significa una exclusión en el mercado de trabajo por encontrarlos posteriormente como sobrediplomados. El consumo de las drogas en los jóvenes. Paradójicamente, y lejos del discurso gubernamental, la lucha contra el narcotráfico ha representado un incremento en el uso de las drogas, posiblemente porque se han abaratado y son la vía para ejercer presión en los jóvenes e implicarlos en el narcomenudeo, quizá también a causa del malestar social que se ha incrementado en los últimos años. En esta figura vemos cómo ha aumentado ligeramente el consumo, ¿no? En todo caso no ha disminuido, ¿no? De acuerdo con el informe de la Encuesta Nacional de Adicciones en el 2011, en lo que se refiere a las variaciones regionales en el consumo de cualquier droga ilegal, es claro que los estados que están más implicados en el consumo son aquellos en donde la presencia de los cárteles ha sido más importante. Y ahí vemos, por ejemplo, que precisamente los estados donde está más la presencia de los cárteles es donde se consume más droga. Así encontramos la prevalencia más elevada, se observa en el occidente, Baja California Sur, Sonora y Sinaloa, y la prevalencia más baja en la región sur, Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Chiapas y Tabasco. Lo cual, precisamente, si nos acordamos de los argumentos de Morales Oyarride, habla de que pues, para nada es una solución esta guerra, ni para el narcotráfico ni para el consumo, ¿no? De acuerdo con Medina Mora, la adolescencia es una fase que comporta riesgos importantes. Muestra que el 65% de los usuarios de drogas se inician antes de los 17 años y la media de edad de inicio de quienes usaron drogas y desarrollaron dependencia es también a los 17 años, en tanto que la dependencia es menor para quienes iniciaron el consumo más tarde. Plantea que el alcohol representa el principal problema de salud pública del país. Igual, citando a La Jornada, hace como 2 o 3 semanas apareció una noticia que en Aguascalientes detuvieron a un tipo que organizaba fiestas clandestinas con chiquillos de entre 13 y 15 años y encontraron a 300 chamacos totalmente borrachos, ¿no? Entonces esto habla de que cada vez más jóvenes y cada vez más fuertemente se inician en el consumo del alcohol y la droga. La autora nos dice que la enfermedad mental tiene una edad de inicio temprana, basada en los resultados de las encuestas de epidemiología psiquiátrica en México. Señala que el 50% de los trastornos mentales se inicia antes de los 21 años. Afirma que cuando anteceden problemas de ansiedad o depresión, el riesgo de consumir drogas y desarrollar dependencia a ellas se incrementa entre 3 y 10 veces. Supongo que esa es una de las cosas que los médicos arguyen para recetar estos medicamentos, pero tenemos otro estudio, precisamente hecho por una de mis alumnas. Por su parte, Córdoba 2013, en un estudio realizado en una escuela de educación media superior, ha encontrado que la característica más común entre los jóvenes es el policonsumo de sustancias ilegales, es decir, ya no consumen una sola droga, sino consumen varias al mismo tiempo, lo cual a veces es muy riesgoso para su salud, en donde en muchas ocasiones se consumen, ya sea por curiosidad, por buscar sensaciones cada vez más fuertes y más novedosas, o para afirmar su pertenencia en el grupo, cosa que también es una de las razones. No podemos reducir el consumo simplemente a un malestar individual, sino a la forma en que se está dando la socialización a los jóvenes. Medina Mora habla sobre los factores sociales que aumentan la probabilidad del aumento del consumo y considera las más importantes el desempleo juvenil y la falta de oferta educativa, que sientan las bases para la venta y uso de droga, así como la migración internacional, que ha jugado un papel importante en la extensión del problema a escenarios rurales. La intervención de los jóvenes en la violencia. La ola de la violencia en nuestro país, a consecuencia de la guerra contra el crimen organizado, ha producido un incremento de la implicación de los jóvenes en la delincuencia
y también un incremento en la violencia en las relaciones interpersonales. La definición de violencia de la OMS es el uso intencional de la fuerza física o el poder como amenaza o acción efectiva contra sí mismo o contra otra persona o en contra de un grupo o comunidad, ya sea que produzca o tenga una alta probabilidad de producir una lesión, daño, la muerte, daño psicológico, mal desarrollo o la privación de la libertad de la o de las personas agredidas. De acuerdo con el informe del Banco Mundial de junio de 2012, la violencia es un problema endémico desde hace varias décadas en América Latina y México se había abstraído de ella, pero en el 2008 la situación comienza a cambiar dramáticamente para nuestro país. La tasa de homicidio por cada 100.000 habitantes ha pasado de 7.8 en el 2007 a 25.5 en el 2010. La situación de violencia en el país tiene a los jóvenes como víctimas y como agresores. Los jóvenes representan el 38.2% de las víctimas de homicidios en México del 2000 al 2010. El uso de armas de fuego y en la violencia juvenil se ha incrementado sobre todo a partir del 2008. Entre el 2007 y 2010, los homicidios de jóvenes por armas de fuego casi se ha triplicado. Los datos presentados por el INEGI para el 2010 sobre la participación de jóvenes de 18 a 29 años en delitos asciende a 46.7, y de estos jóvenes 6 de cada 10 tienen entre 18 y 24 años y 9 de cada 10 son hombres. No se puede decir que solamente los jóvenes implicados en el negocio de la droga han hecho incrementar la violencia, sino que también el aumento de hechos delictivos, el uso de armas y en general la banalización de la violencia han producido un incremento de la violencia interpersonal. Los resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición en SANUT en el 2012, en lo que se refiere a la violencia interpersonal, incluyendo en esta la intrafamiliar, la de pareja y la comunitaria, muestran que en México cerca de 1.712.485 adolescentes y adultos jóvenes de 10 a 29 años de edad reportaron daños a la salud a consecuencia de la violencia interpersonal. La prevalencia nacional de daños a la salud a causa de la violencia interpersonal en los últimos 12 meses en jóvenes fue de 4.1. Esta es mayor a la reportada en los años 2000 a 2006. Lo que a mí me llama mucho la atención es que si ustedes ven las gráficas del aumento de los homicidios, son paralelas al aumento de la violencia interpersonal. Es decir, no se queda solamente, como pretende el gobierno, en la gente que está involucrada contra el narcotráfico, sino está también cambiando las formas de relación de la gente en sus familias, en sus comunidades. Ahí está la gráfica de la violencia interpersonal, ¿no? Es exactamente el mismo aumento, ¿no? Va paralelo, corre paralelo, lo cual es bastante preocupante. Ahora voy a hablar, ya en la última etapa, de las características psíquicas y sociales del adolescente. ¿Por qué este adolescente es tan vulnerable y por qué son ellos los que se han ingresado tanto a esta, digamos, actividad de violencia? Es importante para nosotros comprender qué pasa en la vida del adolescente, periodo en el cual tiene que hacer el duelo de su infancia y de las figuras de identificación sumamente idealizadas de los padres para construir una identidad propia. De acuerdo con Serge Leclerc, el niño debe matar al niño ideal. El deseo que los padres tienen con respecto de lo que él tiene que ser debe ser reemplazado por lo que él desea de sí mismo. Pero en esa dialéctica del deseo hay un conflicto en querer seguir siendo amado por sus padres y conformarse a lo que ellos quieren o contradecir el deseo de sus padres con el riesgo de ser menos aceptado. El concepto de adolescencia también es una construcción social a la cual han participado las ciencias sociales, la historia, el psicoanálisis, la psicología. De acuerdo con David Le Breton, antropólogo siguiendo los pasos de Philippe Ariès, que trabajó sobre la construcción social de la idea de la infancia, nos dice que la adolescencia tiene una historia que se inscribe en el siglo XVIII en los medios burgueses. Hasta la Edad Media no se reconoce la infancia y aún menos la adolescencia. El niño participaba en las tareas junto con los adultos en la medida que sus fuerzas le permitían y a menudo se convertía en adulto a través del trabajo, siendo aprendiz de algún oficio. Esto es válido todavía en la actualidad para algunas etnias mexicanas o africanas, en donde el pasaje a la vida adulta se hace mucho más rápidamente que en las sociedades con un funcionamiento más occidentalizado. Cuando se propone la escuela
La obligación escolar introduce las nociones de infancia y de adolescencia, lo que retrasa la entrada a la vida activa del adolescente, pues se considera que todavía no está maduro y es puesto en espera. Le Breton dice en cuarentena. La escuela pone al adolescente en una situación de dependencia y a distancia, pero también lo libera del trabajo. El adolescente empieza a preocupar a la sociedad cuando aparece el malestar, y este es tratado de explicar por la psicología. Es ahí donde la psicología, a mi parecer, contribuye a esta imagen de un sujeto que adolece, al que le falta, que a su vez es internalizada por la sociedad y por el propio adolescente. Siguiendo con Le Breton, desde la antropología nos muestra que los adolescentes en la búsqueda de su identidad pueden pasar por la música, la literatura y las drogas, o incluso con toda una cultura del reventón. Yo los invito a que se vayan al mar en Semana Santa y van a ver un ejemplo muy claro de esa cultura del reventón de los chavos, ¿no? Están desde las 11 de la mañana bebiendo, ¿no? Y bueno, el lenguaje de güey, ¿no? O sea, tienen dos palabras que utilizan en cada frase, ¿no? La otra no me atrevo a pronunciarla aquí. La falta de ritos de iniciación produce el hecho de que la adolescencia se convierte en un periodo cada vez más difícil a determinar en cuanto a las fronteras con el mundo adulto, que tiene cada vez más dificultades a hacerles un lugar. En México, la economía de la supervivencia para los más desfavorecidos y las becas, como ya lo decía, como forma de vivir para los que se encuentran en la clase media, muestran esta dificultad de encontrar un lugar. De acuerdo con el autor, en un medio en donde la familia no asegura de todos los límites y los marcos de referencia, el adolescente busca una confrontación entre sus pares a través de las formas de consumo. La tentación de existir en tanto imagen es difícil de resistir porque se juega el estatus en el grupo. Los adolescentes buscan integrarse a la sociedad a través del consumo para diferenciarse del mundo de la infancia y de los adultos. Para muchos adolescentes, la construcción de su identidad y del sentimiento de existir pasa por la elección de las marcas o de un estilo particular de vestirse. El consumo de tabaco, de alcohol o de drogas puede funcionar como un rito de pasaje, así como la participación en actos violentos contra sí mismo o hacia los demás, como lo decía hace un momento. En un mundo donde los ritos de iniciación están en extinción, insiste Le Breton, el adolescente puede a veces desarrollar conductas de riesgo que ponen simbólicamente o realmente la existencia en peligro. Esto puede ser una etapa en la búsqueda de identidad, y a nuestro parecer esto se define en términos de las posibilidades que el adolescente tiene de realizar actividades que le permitan salir del pasaje al acto y de elaborar los duelos propios de la adolescencia y encontrar un lugar social y un sistema de valores que le convengan. Desde el psicoanálisis, Abrastu y Nobel nos dicen que los desequilibrios que vive el adolescente son absolutamente necesarios en la construcción de su identidad y que es muy difícil señalar el límite entre lo normal y lo patológico. Plantean que hay en el adolescente una tendencia a la acción por sobre el pensamiento conceptual lógico. Si este persiste con mucha intensidad, pueden surgir patologías porque entonces está en un pasaje al acto continuo. La patología es siempre la expresión del conflicto del individuo con la realidad, sea a través del interjuego de estructuras psíquicas o del manejo de las mismas frente al mundo exterior. Aquí se me ocurre, me acuerdo, no sé si supieron el caso de este chico brasileño que mató a sus padres y que mató a su abuela y a su tía abuela. Sus padres eran policías, ¿no? Él tenía 13 años porque después él se suicidó. Digamos, vieron sus cosas de internet, etcétera, y sus ídolos eran precisamente algunos asesinos de los juegos estos de internet, ¿no? Aquí, pues francamente podríamos hablar de una patología, pero de todas maneras de una patología que está significada en un contexto social, porque como les decía al principio, las patologías siempre son una expresión de lo que es el contexto social. En Brasil, esta identificación a los narcotraficantes empezó mucho antes que en México. Seguramente lo que no sé, de repente me alejo no sé si se sigue oyendo bien. Muchas veces, evidentemente, los adolescentes en busca de un lugar diferente del padre, pues pueden llegar a matar al padre real, como es en este caso, ¿no? O sea, hay que matarlo simbólicamente, en este caso se le pasó de la mano y lo mató simbólicamente, ¿no? Pero bueno, da preocupación, pues, quiénes son sus ídolos, cómo se juegan las cosas, ¿no? O sea, cómo él trató de diferenciarse de los padres policías siendo asesino, ¿no?
Los mismos autores comentan que la severidad y la violencia con que a veces se reprime a los jóvenes produce un distanciamiento y una agravación de los conflictos. Plantea que el duelo que tiene que hacer el adolescente de su cuerpo y de su identidad del niño corresponde al duelo que tienen que hacer los padres de no significar el refugio y protección que ocurría en la infancia del hijo. Además, aceptar su propio envejecimiento y asumir las angustias que le produce la emergencia de la genitalidad del vástago. Evidentemente, dentro del psicoanálisis se habla de las características del adolescente y esta dificultad a veces de poner la barrera entre lo normal y lo patológico, y no quiere decir que todos los adolescentes que pasan por una crisis sean patológicos, ¿no? Pero a la hora de la construcción de la identidad, pues sí pueden recurrir a muchos riesgos, ¿no? Así nos dice Aberasturi que la adolescencia es un periodo doloroso de contradicciones, confuso y ambivalente, lo cual produce fricciones en su contexto. Esto podría ser confundido con estados patológicos. Es también el tiempo de la conformación de los valores, pero en un mundo donde el valor de los grandes mitos y relatos se ha perdido, donde la palabra de los adultos sufre de credibilidad, en donde la injusticia predomina, en donde se impone la lógica de tener para ser, el adolescente se guía más por las normas de los grupos a los que quiere pertenecer, aunque a veces esto signifique poner su vida en riesgo. Es sumamente importante en este periodo la relación a la ley y los límites, y ya vimos pues que en el país pues la ley no se cumple, no existe una ley. Entonces, esto se replica también en las familias, o sea, los padres tienen muchas dificultades de establecer leyes y límites. Si no hay ley, no hay límites. Nuevamente, para contar una anécdota, hace algún tiempo una gente cercana, dos chiquillos pues de 17, 18 años, agarraron un auto de un lote de autos que pertenecía al padre de uno de ellos en las fiestas de Navidad, y pues iban tomados y chocaron. Entonces abandonaron el auto y pues los padres lo que hicieron fue localizar a un vendedor de seguros que se prestó a hacer un seguro para el auto como si lo hubieran hecho antes del accidente. De esta manera salvaron el dinero del auto y salvaron a los chicos desde la casa. Entonces yo me quedé pensando, ¿qué aprendieron estos jóvenes? En México todo se arregla con corrupción, que no hay ley, que yo puedo hacer cualquier cosa, ¿no? De hecho, también aquí está otra de mis estudiantes que va a empezar su tesis sobre la transgresión, y comentábamos pues que la transgresión se coloca más en las altas esferas de la sociedad o en las bajas esferas. La clase media es la que menos, digamos, la que más está produciendo cambios en estas estructuras, ¿no? Pero bueno, evidentemente como padre de familia pues es muy difícil, porque uno no va a decir pues que se vaya a la casa, ¿no? Entonces los padres hacen cualquier cosa para poder evitar este trago amargo a los chicos, ¿no? Pero sí se queda uno pensando pues cómo constantemente hay un aprendizaje de la transgresión, el aprendizaje es avalado por los propios padres, ¿no? Es sumamente importante, como les decía, en este periodo la relación a la ley y a los límites. Sin una ley que les permite estructurarse, se abre paso a patologías del lado de la perversión. Esta ley en general la representa el padre, y en casos de ausencia algún sustituto o sustituta, no tiene que ser mujer, parental. Se requieren figuras de autoridad, pero no autoritarias. En este plano la escuela debe contribuir también a significar la ley al joven adolescente y poner límites que le sirvan a su estructura psíquica. Lo que estamos viendo en muchas escuelas secundarias y preparatorias es que los propios profesores tienen miedo de poder poner límites, ¿no? O sea, porque los chicos los amenazan, o porque en algunos casos, me comentaba Carla precisamente, que hay algunas escuelas secundarias donde hay altos grados de prostitución de las niñas, y los padres y los maestros no saben qué hacer con ello, no saben cómo poner límites, no saben cómo tomar esta serie de cosas, ¿no? Lo que ha llamado la atención es la incorporación de adolescentes cada vez más jóvenes como sicarios o en el narcomenudeo. También los levantones predominan en hombres y mujeres alrededor de los 15 o 16 años. Ustedes ven las fotos que circulan por internet, son jóvenes adolescentes. En Jalapa el año pasado hubo un caso de un chico que lo levantaron, hijo de un profesor de Jalapa, de la Universidad Veracruzana, amigo de un amigo mío, y pues toda la ciudad empezó a manifestarse, etc. 3 días después lo recuperaron, ¿no? Y el chico contaba que lo habían llevado a descampados a ver cómo descuartizaban gente.
lo habían obligado a pelearse con otros. Entonces, esa es la manera de introducirlos a esta barbarie, a esta, digamos, esta violencia totalmente dentro de lo inhumano, digamos, ¿no? Demencial, exactamente, esa sería la palabra. No solamente ellos, sino también este psiquiatra que les contaba de Monterrey, me dijo que iban a las escuelas, estas como escuelas técnicas de los niños de secundaria, y les decían a los chicos, ¿quién es tu mejor amigo? No, pues que fulanito. Pues lo matas o yo te mato. Entonces, esa era la manera de introducirlos a esta violencia demencial, y justo en este momento de la adolescencia inicial, donde la cita de Medina Mora me interesaba mucho en términos de que las patologías se instalan en ese tiempo, porque podemos producir una esquizofrenia en ese momento con este tipo de actos, ¿no? Y si además después les dan a consumir drogas, pues no es tanto que la esquizofrenia sea la que produce la violencia, sino la violencia es la que produce la esquizofrenia, ¿no? Me resulta difícil hablar todas estas cosas. Justo es el momento en que se pueden incidir más fuertemente en el psiquismo del sujeto, que puede resultar en patologías que los colocan del lado de los delincuentes. Los adolescentes se identifican cada vez más a las figuras del narco como hombres que tienen poder, que pueden tener mujeres, que pueden adquirir objetos, que les dan estatus. Este fenómeno se dio primero en Brasil y ahora se está presentando de manera masiva en México, sobre todo en las zonas más ocupadas por el narcotráfico. Para estas razones, más que buscar en tipos de personalidad o causas orgánicas de la delincuencia, me inclino más a pensar en la influencia de la sociedad en la creación de personalidades perversas. Incluso he llegado a pensar que la violencia puede modificar los componentes químicos del cerebro, así como la felicidad lo haría también. Habría que explorar los estudios realizados en ese sentido, que sí existen estudios que muestran que cuando uno ve, por ejemplo, o escucha música o ve algo bello, etcétera, se cambia la composición química del cerebro, ¿no? Entonces, yo por eso a mí me preocupa mucho que la gente que hace este tipo de estudios de tipo orgánico diga, no, pues es que los delincuentes tienen alguna cosa en el cerebro que los hace delinquir, ¿no? Y entonces borran todo totalmente la parte social, ¿no? Probablemente lo tengan cuando los estudian, porque están sujetos a una serie de tensiones y de estrés y de presiones, etcétera, ¿no? Que construye, digamos, esta perversión. Conclusiones, ya les voy a dejar porque creo que he leído demasiado. Hay un engranaje que va desde las políticas de nuestros gobiernos, pasando por el funcionamiento de las instituciones que impactan en el sujeto individual, en las posibilidades de desarrollo, en su conformación identitaria y en su estructura psíquica. Me niego a pensar el problema de la pobreza en México como la causa de la delincuencia. Esta tiene que ver con dificultades de las instituciones en apoyar el desarrollo del sujeto y brindarles referencias identitarias. A menudo se piensa en las instituciones de la familia como la causa fundamental de los problemas de los jóvenes y de la delincuencia, lo cual en parte es cierto. Sin embargo, estas instituciones no solamente son el resultado de fallas en la familia o de patologías individuales, sino que también son el resultado de presiones que tienen las familias por los cambios producidos en el nivel macro. La falta de recursos económicos produce la migración de las familias más pobres, y esto a su vez implica procesos de pérdida de referentes culturales y una descomposición de las redes sociales que sostenían esas familias. Esta situación, aunada a la pérdida del empleo o a la imposibilidad de encontrarlo, produce situaciones de violencia y desatención en los menores. Es así como los jóvenes pasan a formar parte de grupos o bandas que se encuentran en situación de transgresión, con los consecuentes riesgos de alcoholismo, drogadicción, prostitución o narcomenudeo. La institución educativa a menudo descuida también las poblaciones con más carencias, expulsando a los niños por estar muy lejos del alumno ideal y produciendo aún mayor marginalidad, y desafortunadamente el Estado invierte más dinero en instituciones represivas que en aquellas que puedan cumplir una función preventiva en el terreno de lo social. La guerra contra el narcotráfico ha tenido muchas consecuencias para nuestro país de índole económica. Se ha caído el turismo. Ahora dicen que si hay, ahora en los argumentos de Peña Nieto dicen que si hay reborn energético, el turismo va a aumentar, ¿no? Como si fuera mágico, pues digo que van a quitar los petróleos y además el turismo va a venir a México y darle la noche a la mañana. Muchas empresas se han retirado del índole, muchas empresas se han retirado del país. Hay consecuencias de índole humano en esto que decíamos, esta locura de esta violencia demencial. Se ha instalado la barbarie y el abuso, también de índole social. La desconfianza es cada día mayor entre unos y otros, la solidaridad es cada día menor, y obligadamente, ayer la señora que me seleccionó no dejó entrar a Argentina porque no la conocía, entonces creo que todo el mundo anda así, ¿no?, de la desconfianza.
La gente tenemos miedo en México y los mecanismos que utilizamos para hacer frente van desde la negación hasta el repliegue. El número de desplazados que han tenido que abandonar sus casas, sus tierras, lo que les concedía identidad es cada día mayor y lo que producirá efectos sociales importantes. El número de familias traumatizadas y dolidas por la pérdida de sus familiares transmiten ese dolor y esta impotencia. Pero uno de los hechos que me preocupa más es la banalización de la violencia, el aumento de la transgresión de la ley en los jóvenes de manera exponencial y el aumento de la delincuencia y sobre todo la violencia interpersonal también. Requerimos antes que nada una concientización de la sociedad sobre las razones de esta violencia y después modificar cada uno en su entorno lo que contribuye a perpetuar la violencia. Se necesitan políticas sociales más claras hacia los jóvenes de apertura de oportunidades para encontrar un lugar social, para realizar actividades que les permitan elaborar las dificultades propias de la adolescencia, pero complejizadas en un país como el nuestro. Estas actividades van del lado del deporte y del arte, que son formas de expresión y que requieren de la sublimación de las funciones de apoderamiento, de vida y de muerte, ¿no? Aunque desgraciadamente pues, los estados no se preocupan mucho por favorecer la cultura, ¿no? Que es lo que podría ser una vía. Se requiere una intervención comprensiva y firme que señale claramente los límites de la parte de educadores y padres de familia, quienes seguramente se sienten atemorizados y angustiados frente a esta ola de violencia. Se requieren grupos de escucha para los padres y los profesionales que trabajan con los jóvenes. Por citar otro ejemplo, he hecho 2 o 3 coloquios en Iztacala sobre violencia y el último mis estudiantes me pidieron que hicieran un coloquio estudiantil. Y entonces hicieron una intervención con unos jóvenes con los que trabajan niños pequeños en un programa que hay para que el estudiante universitario les sirva como forma de identificación a los niños, que existe en la escuela antes de que nosotros empezáramos, pero que nos montamos en esa estructura, digamos, para que hubiese un programa para ver cómo veían la violencia a los niños. Y un niño decía, pues yo le doy de patadas a mi perro, pero yo no sé si eso es violencia, ¿no? Entonces, para mí esto muestra muy bien esta pérdida, digamos, de límites, de marcos de referencia, de que el padre no les dice ya esto es violencia, ¿no? Esto no es violencia, incluso los juguetes, ¿no? Sabemos que muchos jóvenes que desarrollan conductas violentas y delictivas fueron testigos o víctimas de episodios traumáticos en su infancia y de que aquellos que han sido humillados y discriminados, y así surge por ejemplo el grupo de los Maras Salvatrucha en Los Ángeles, son los inmigrantes que a consecuencia de la guerra de El Salvador llegan a los Estados Unidos y que reclutan cada vez un mayor número de adolescentes. En México requerimos hacer algo para detener la perpetuación de la violencia y la sofisticación de la misma. Para resolver este problema se necesitan cambios estructurales en lo político y en lo económico, pero también en las instituciones que construimos día a día y en nuestro entorno personal y en nuestra persona. Requerimos cerrar filas para poder enfrentar este grave problema que aqueja a nuestra sociedad. Muchas gracias. ¿Qué le pasó a mi maquillaje? Los filmadores oficiales del seminario. Ingresar las personas que faltan. Vamos a continuar con la misma dinámica que hemos venido trabajando las sesiones pasadas. Les pido por favor, si alguien quiere hacer una pregunta, un comentario breve, levanta la mano, vamos a hacer de 3 en 3. 1, 2. Y viene la respuesta y continuamos un poco con el seguimiento, ¿no? Bueno, buenos días, doctora. Excelente su ponencia. Digo, nos pasaríamos aquí un año, un semestre para poder abundar en esto. Pero mi pregunta sería, a ver si escuché bien. ¿Podríamos presumir que si tal y como usted señala, una patología es la expresión de lo simbólico del contexto social? Entonces, la banalización de la violencia podría traducirse en una forma de coraza o protección ante el miedo o el pánico a sufrir violencia, y luego al final usted dijo por la negación o repliegue. Es decir, esta banalización que hacemos o incluso la negación, porque para mí un termómetro muy importante ha sido platicar con los taxistas. Yo me encuentro ahí una multiplicidad de pensamientos y hay gente que a mí me ha dicho que todas esas muertes, que todos esos hallazgos, que todos esos descabezados no existen, que son invenciones para mantenerlos asustados y que no hagamos nada, ¿no? Entonces, a mí lo que me preocupa es esta parte de la ciudadanía
esta parte que, entre comillas, no hacemos nada, es decir, la omisión es no hacer nada, ¿no? O sea, ante toda esta gente que anda de un lado para otro, buscando a sus muertos, buscando a sus desaparecidos, es decir, esa otra parte de la población de 112 millones, son 111 millones 750 mil, que no hemos sufrido directamente, digamos, esta parte, básicamente de la delincuencia organizada. No estoy hablando de este robo del celular, ni del bolsillo, de la cartera, de la nalgada en el metro, que es violencia, que no le pongo poca importancia, la tiene, ¿verdad? Porque es violencia. Pero ¿qué pasa con el resto de la ciudadanía? ¿Qué pasa con estos impactos, digamos, de los medios de comunicación? ¿Qué pasa con las escuelas? Por ejemplo, yo trabajo en la SEP y es vergonzante ver lo que sucede en la SEP con los niños, ¿no? Con las niñas. ¿No? ¿Qué nos está pasando? ¿Qué tiene? Una institución como la Secretaría de Educación Pública, ¿verdad?, se mantiene casi incólume ante tanta violencia. Tenemos el último caso, digamos, sonado, conocido, la violación de estos 11 niños en un jardín de niños de Ixtapalapa, y que el premio ante lo que dijo la CNDH fue la movilización de 19 mandos, ¿sí? Y los mandos están en mi oficina con unos puestotes, ¿no? O sea, se dio la CNDH dio su recomendación, que era que se mantuvieron, digamos, no a la expectativa, le sancionaron, la CEP aceptó la recomendación, y lo que hicieron fue remover a 19, entre ellos a la directora, que ella sí se encuentra en el reclusorio, pero el resto de la gente, entre ellos una directora general, está premiada en mi oficina, ¿no? Entonces, a eso es a lo que me refiero, ¿no? La SEP, que debiera ser el repositorio de un lugar emblemático, etc. Fue abuso sexual, ¿verdad? Sí. La conferencia, que me parece excelente. Creo que el diagnóstico y la evaluación son muy puntuales, pero aquí la perspectiva sería: ¿cuál es la respuesta de la sociedad a esta crisis, a esta coyuntura estructural y también, digamos, de políticas públicas y de instituciones? Porque aquí la pregunta sería: ¿cuál es la respuesta colectiva organizada de los movimientos sociales ante la crisis, no solo nacional, sino a nivel global, de todo este estado de guerra, de terrorismo de Estado, o sea, toda la evaluación que no voy a repetir aquí, pero que cuál es la respuesta, que a mí me parece muy importante, de los movimientos sociales, en el caso de los comuneros, en el caso de la policía comunitaria, en el caso de los movimientos estudiantiles ante la privatización educativa, ante la exclusión. Es decir, sabemos que hay una sociedad organizada que está respondiendo a esta crisis sin descomposición social, sin delincuencia, sino con concientización. Yo me quedo con las conclusiones últimas. No podemos detener esta violencia, que también es de Estado y que lleva años de Estado, porque el crimen organizado lo estuvo amamantando, si podemos decirlo así, con la corrupción, con el clientelismo, el patrimonialismo que se maneja de Estado. El narcotráfico no creció ayer ni en una década, sino lleva años tolerado por el Estado, y además es una situación ya muy estructural como para poderla remediar con soluciones que a mí me parecieron muy tibias de muchos analistas. Yo creo que aquí se tiene que radicalizar la democracia, la participación ciudadana y empoderamiento de las comunidades, como se está sucediendo en Michoacán, ante la complicidad del Estado, de los aparatos de Estado, de los medios de información, que son cómplices de esta impunidad y esta violencia, que también es simbólica en el caso de los noticieros, que por mucho que pasen noticias de lo que sucedió, por mucho que quieran, entre comillas, informar, es un acribillamiento de simbólico, de una banalización también de los medios, de los locutores. Es decir, es todo un espectro de respuestas anómicas, de respuestas que ya explicó usted, pero que la única solución no es ni siquiera de políticas públicas que ni siquiera aterrizan en las comunidades, o que las utilizan instrumentalmente, patrimonialmente, clientelarmente y todo medio. Entonces aquí la cuestión es qué movimientos sociales van a enfrentar este terrorismo de Estado y esta crisis global, que es ya de una violencia descarada, a nivel incluso institucional.
son criminalizados los luchadores sociales, no hay posibilidades, ni va a haber posibilidades de empleo con todo y la reforma energética, es decir, las salidas están cerradas. El sexenio y el señor Peña Nieto se legitima con miles de cosas. Los partidos políticos, la partidocracia en México es verdaderamente patética, la participación incluso de los congresos. Toda esta patética violencia de la clase política, del Estado, de las instituciones, es decir, ya está todo esto y podemos seguirnos más, ¿no? Como dice la compañera, nos podemos tardar hasta 3 más años, ¿no? Ni un doctorado si quieren. Pero aquí el problema no es hablar nada más con todo doctorado, sino qué praxis sociopolítica vamos a hacer ante estas respuestas. Ni el neofascismo en ascenso, que a mí me parece ya muy grave en varios países, como en Siria, que eliminan a grupos sociales o eliminan a poblaciones enteras, como aquí el crimen organizado también elimina a poblaciones enteras. Entonces la respuesta no es de políticas públicas de un Estado completamente legitimado, de crisis de hegemonía, podemos hablar más, pero yo aquí mi pregunta es, ¿hasta qué punto hay posibilidades de organizarse colectivamente en varios niveles? Porque la única respuesta es esa, la organización colectiva y los movimientos sociales. Entonces, ha habido movimientos sociales como el zapatismo, como muchos otros, como movimientos de los profesores, etcétera. Toda la reforma que están planteando en forma al vapor y como etcétera, etcétera, y adjetivos, no es más que replantear la acumulación de capital favorable a una nueva ideología de la supuesta normalidad democrática inexistente, de la supuesta alternancia en el, o sea, toda el alegato de la democracia es una completa esquizofrenia, tanto de la clase política como de muchos analistas. Entonces esa es la pregunta que yo le contesto. Le quería